Lo primero de todo, agradecer la convocatoria al Instituto Aragonés de Fomento y también al Club de la Excelencia en la Gestión, y agradecer por un doble motivo, por el hecho en sí mismo de la invitación y de la convocatoria, y también porque nos ha permitido escuchar lo que todos vosotros habéis estado haciendo, los anteriores ponentes, en el seno de vuestras organizaciones, y nos permite que podáis escuchar lo que nosotros modestamente hayamos podido hacer. Por lo tanto, lo primero de todo, el agradecimiento. Esto va de escucha. Nuestra pequeña ponencia, nuestra pequeña comunicación de buena práctica se llama Mecanismos de Escucha Eficaces. Para nosotros, mantener un mecanismo de escucha eficaz tiene un doble motivo de existencia. Tiene que ver con nuestro planteamiento estratégico y tiene que ver con la necesidad de sobrevivir, puesto que tiene que ver con nuestra misión, con nuestra visión y el cumplimiento de la tarea que nos encomienda la sociedad. Por lo tanto, es importantísimo. El Instituto Aragonés de Empleo trabaja a través de un ciclo estratégico que despliega cada 4 años, con el nacimiento de cada una de las legislaturas. Contra ese plan estratégico, que tiene una duración de 4 años, luego desplegamos actividad en planes de acción anuales que van revisando la estrategia y que van concretando en tareas y en acciones concretas cada una de las líneas estratégicas que hemos decidido asumir en cada uno de los momentos del año. Dentro de ese plan estratégico y para la elaboración de ese plan estratégico tenemos la necesidad de identificar qué es lo que nos pide cada uno de nuestros socios, compañeros de viajes y la sociedad en su general, y la sociedad en general. Por eso hubo un momento determinado en el entorno del año 2016 que obtuvimos una respuesta a esa pregunta que lanzábamos a todos los que nos acompañan en la tarea. Y esa respuesta que nos pasaban, la respuesta que nos daban, tenía que ver con que necesitábamos incrementar nuestros mecanismos de escucha activa. Nosotros, por supuesto, como Administración, estamos atentos a los mensajes que nos llegan de la sociedad, como es tradicional, a través de cortes, a través de gobierno, a través de las decisiones políticas. Pero también, tradicionalmente, desde el Instituto Aragonés de Empleo, veníamos manteniendo mecanismos de escucha adicionales cuando comenzábamos los ciclos estratégicos. Aún así, la sociedad nos estaba pidiendo, cuando consultábamos en el inicio de ese plan estratégico, nos pedía que fuéramos más activos con los mecanismos de escucha. Y sobre todo que no lo hiciéramos puntualmente, sino que mantuviéramos una escucha activa mantenida en el tiempo. Y ese matiz era importante. Además, había cuestiones adicionales que nos marcaban también el camino. Nosotros, en el propio diseño del plan estratégico, queríamos desarrollar todo un eje que tuviera que ver con el enfoque a clientes. Y ahí teníamos que desplegar, una vez más, mecanismos de escucha de las necesidades de esos clientes, y además teníamos que establecer mejoras dentro de los programas y servicios que prestábamos para ellos. Adicionalmente a eso, teníamos otro eje en el que queríamos rediseñar los servicios y el modelo de prestación de servicios que teníamos dentro de la casa, incorporando asimismo tecnologías. Estamos en el siglo XXI. Las tecnologías son importantes en la prestación de servicios absolutamente en todos los modelos de empresa con los que podéis estar trabajando. Además de todo eso, y como un esquema de diálogo social, nos llegaba también la necesidad por parte del Gobierno, a través del Plan para la Mejora del Empleo 2016-2019, de poder, medida 1, del Plan para la Mejora de Empleo 2016-2019, establecer sistemas de detección de necesidades, con los cuales poder luego diseñar y programar servicios a prestar al ciudadano. Además de todo eso, somos Administración y, por lo tanto, estamos sometidos al principio de legalidad y al mandato de las normas. Y dentro de las normas estábamos viendo cómo era imprescindible mejorar la conexión entre los sistemas de formación y las necesidades de mercado de trabajo. Estábamos viendo que la Ley 30/2015, que regula el sistema de formación profesional para el empleo, nos pedía actividades a desarrollar tanto por el Ministerio como por las comunidades autónomas en el despliegue de mecanismos de escucha y concertación a la hora de diseñar actividades formativas. Estábamos viendo la necesidad de mantener objetivos estratégicos y mantener objetivos estructurales relacionados con esto. Me vais a perdonar, pero es que no veo prácticamente nada de lo que había enfrente. Entonces, en algunos momentos incluso me pierdo. Nosotros
sentíamos la necesidad, por todo esto, mandato de la sociedad, mandato de la norma y propia planificación estratégica del Gobierno de Aragón y del Instituto Aragonés de Empleo, de implementar sistemas de protección y análisis del mercado de trabajo nuevos. Esto tiene que ver con el porqué, como decía en la exposición hace un momento el compañero. Tiene que ver también con el cómo. Queríamos cubrir algunos objetivos concretos. ¿Qué queríamos conseguir con este sistema? El mandato que se nos había entregado era claro. Teníamos que observar permanentemente el mercado de trabajo. Teníamos que planificar y programar la formación dando respuesta adecuada a las necesidades que se nos pudieran plantear. Tenemos que planificar la programación de otras políticas de empleo. Sin ninguna duda, la política de formación es la más potente que podemos desplegar a través del Instituto Aragonés de Empleo, presupuestariamente hablando y como alcance. Pero también hay otras políticas de empleo que merecen la pena ser revisadas y poder conducidas a los objetivos que necesitamos aportar en cada momento. Tenemos necesidad de prospectar el mercado de trabajo en cada una de las ocasiones y en cada una de las oportunidades, porque el mercado de trabajo es cambiante. Se nos explicaba en la primera de las ponencias cómo el mundo del siglo XXI está en permanente cambio. También el del mercado de trabajo, también el de las necesidades tecnológicas de las empresas, también el de las necesidades organizativas de las empresas. Por supuesto, los trabajadores tienen necesidad para mantener su puesto de trabajo o para poder conseguirlo, tienen necesidad de poder adaptarse a esas necesidades. Tenemos que estar ahí. Y tenemos que hacer todo esto con anticipación, puesto que las necesidades de las personas, al final cuando hablamos de mercado de trabajo hablamos de personas y hablamos de sostenibilidad, toda la vida de las personas se articula alrededor, lo queramos o no, del mundo del trabajo. Todo eso lo tenemos que hacer con anticipación. ¿Cómo vamos a lograr esos objetivos? Bien, ideamos una estrategia doble. Por una parte, tendríamos que ser capaces de construir una herramienta donde las personas fueran capaces de aportarnos conocimiento para el análisis del mercado de trabajo. Las personas, en este caso, a partir de las organizaciones. Y teníamos que incorporar también la tecnología, porque nosotros somos capaces de conocer, en el estado actual de la organización que tenemos en el Instituto Aragonés de Empleo, somos capaces de conocer todos los datos que se incorporan a nuestros sistemas. Luego Clemente os explicará cómo. Las contrataciones, las ofertas de trabajo que recibimos, el perfil de nuestros demandantes de empleo, pero fuera de la Administración y fuera del Instituto Aragonés de Empleo hay también mucha información y eso tenemos que ser capaz de traerlo. Ahí incorporábamos, por una parte, una herramienta tecnológica, que es la plataforma que da soporte al foro de las personas, de las organizaciones, luego explicaré quién lo compone, y por otra parte incorporábamos también una herramienta de Big Data que luego Clemente explicará. El Foro de Prospección y Análisis del Mercado de Trabajo se crea en marzo de este año y se define como un instrumento técnico de apoyo al Consejo General del INAEM. Dentro de ese foro están presentes con carácter permanente las 4 organizaciones más importantes relacionadas con el mercado de trabajo en Aragón. Las 2 sindicales, UGT y Comisiones Obreras, las 2 empresariales, COE, CEPIME. Y, por supuesto, el Instituto Aragonés de Empleo. Con carácter sectorial se incorpora también la economía social y se incorpora también los autónomos. Y, además, se nos faculta para poder obtener el asesoramiento de todas aquellas organizaciones, técnicos, expertos, desde la universidad a la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, estoy poniendo ejemplos, los tenemos en la transparencia, que puedan ser útiles y necesarios en algún momento para poder atraer hacia nosotros ese conocimiento. Las funciones se describen en su orden de creación, las tenemos aquí, tienen que ver fundamentalmente con el análisis y la propuesta de medidas relacionadas con la actividad del Instituto Aragonés de Empleo a la hora de programar, diseñar, planificar políticas activas de empleo. El funcionamiento del foro es el que corresponde a cualquier organismo de este tipo. Puede funcionar en pleno, puede funcionar en comisión. En cualquier caso, hay una participación económica. Se constituyó el 25 de febrero del 2019 y está en este momento en funcionamiento. Si bien es cierto que con una actividad moderada, puesto que estamos en el primer año de lanzamiento. En este momento en lo que estamos trabajando es en un análisis y mejora
del análisis de las necesidades formativas, y lo que estamos trabajando también es un análisis de cómo llegan nuestras políticas a todo el territorio, las características de Aragón, con especial concentración de la población en la capital, en Zaragoza, y luego la escasa densidad del resto del territorio, nos obliga a repensar las formas de acercarnos a esto. La primera de las herramientas tiene que ver con la plataforma de prospección y análisis del mercado de trabajo, y la segunda de las herramientas tiene que ver con una herramienta de Big Data que ahora Clemente os va a poder explicar. He quitado tiempo. Le agradecería brevedad porque estamos ya casi fuera de tiempo, con lo cual le agradeceríamos que fuera. Voy a intentar los 5 minutos reducirlos a 2. ¿Vale? Venga. Bueno, en primer lugar, la plataforma tiene una finalidad fundamental, que es la detección de necesidades formativas, pero no sale de la nada. Ya había un programa de Detecta que utilizaba el servicio de formación para establecer prioridades para las especialidades formativas que programaba el instituto. Lo que se hace ahora es crear una nueva plataforma, que se nutre de 2 entornos tecnológicos. Por un lado, una herramienta de Business Intelligence que venimos utilizando desde el año 2012, en la cual vamos incorporando los datos de demandas, de contratos, los datos de formación, y por otro lado, que recoge, por lo tanto, los registros que ya cuenta el Instituto Aragonés de Empleo. Pero, como ha dicho José Luis, no toda la realidad está en nuestros registros. Existe información que está fuera de la gestión del propio organismo, que es todas aquellas ofertas difundidas por Internet. Entonces, lo que estamos creando es una herramienta, un lago de datos, donde vamos a recoger todas esas ofertas para conocer las competencias, requisitos, tareas, habilidades que están requiriendo las empresas cuando ofrecen sus puestos de trabajo. Eso, con una serie de datos de encuestas, tanto para empresas como informantes clave de las oficinas de empleo, perfiles ocupacionales, va a permitir a los miembros del foro establecer una serie de recomendaciones, informes, estudios que van a presentar al Consejo General del INAE. Esta es la plataforma, ya la tenemos en despliegue, estamos haciendo ya pruebas sobre ellas y vamos a estar en producción en muy breve, y va a tener tres bloques fundamentales. Va a permitir, por un lado, a los analistas ver para una ocupación a grupo primario, que va a ser el núcleo sobre el que vamos a centrar la información, conocer los datos de cómo evoluciona. En los gráficos de la izquierda teníamos una ocupación, cómo evoluciona en los últimos años, tanto las personas inscritas como las personas en situación de paro registrado, y por otro lado los contratos, cómo van evolucionando el número de contratos y el de personas contratadas. Un segundo bloque va a tener información sobre la formación, es decir, para esa ocupación, ¿qué formación asociada tenemos? Bueno, pues tendremos todos los cursos que se han ido realizando en los últimos años con la información de la inserción, para ver si lo que realizamos luego tiene efectivamente repercusión en la sociedad. Y a su vez, si tenemos que programar cursos, los analistas van a poder saber dónde están esos centros actualmente con los que contamos para poder impartir esa formación. Y el tercer bloque, de la derecha, sería el de las necesidades formativas. Vamos, a través de la herramienta, a incorporar todas las encuestas que nos darán la información sobre necesidades específicas y transversales relacionadas con esa ocupación. Como he dicho, la plataforma se nutre de 2 entornos. La herramienta de Business Intelligence del INAE, donde tenemos toda la información registrada por el organismo y que nos da un sistema de explotación de la información integrando distintas aplicaciones de gestión con las que cuenta el organismo. Esto al final nos da un montón de información y nos da cuadros de mando que les damos a nuestras unidades para que puedan tomar decisiones y conocer día a día, con la información del día anterior, lo existente. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que sería lo relativo a los itinerarios de inserción. Pues de los itinerarios de inserción realizados en el año 2018, cuántos se han realizado, y nos da, por ejemplo, que no habiendo pasado todavía los 12 meses, pues el porcentaje de inserción supera el 50 y tantos % de las personas que han participado en ellos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, las encuestas. En las encuestas lo que hacemos de ofertas de empleo es, a toda oferta concluida, en este año se han terminado 8.792 encuestas hasta el día 29 de octubre, pues se le manda a las empresas que nos han confiado la gestión de esas ofertas una encuesta en la que le preguntamos para conocer cuál ha sido su resultado, cuál ha sido su percepción sobre nuestra información para poder llegar nosotros y mejorar nuestra gestión. Y ahí nos dice, pues de 8.792 nos han contestado un 50 y tantos % y la puntuación media pues es un 8,37 puntos de puntuación media. Y un ejemplo, una información Clemente, que creo que es muy estamos útil. ya fuera de tiempo. Los perfiles ocupacionales. Perdonar, sí. pero
Te lo agradecemos un montón, pero es que nos hemos pasado el tiempo. Por respeto al público y mirar de cumplir el horario. Corto ya simplemente perfiles ocupacionales, ahí tenéis información en nuestra web y que luego hemos hecho una herramienta donde vamos a establecer las competencias y requisitos que las empresas están presentando en su gestión de ofertas de empleo. De acuerdo, muchas gracias. Perdón. Disculpas, pero los ponentes no tienen que ser breves, tienen que ser obedientes. Les hemos dado 10 minutos y lo han de ser. El martes les vamos a dar el sello de excelencia y no se lo vamos a quitar, pero nos lo vamos a pensar, si alguno se vuelve a pasar. Con lo cual solo nos queda el octavo, que es domingo, no le voy a meter presión, Domingo Franco de Veralia tiene 10 minutos de tiempo a partir de ya. Muchas gracias, Jesús. Veralia Zaragoza. Somos 32 Veralias en el mundo y nosotros representamos con honor a Veralia Zaragoza. Bien, voy a contar nuestra visión de la excelencia empresarial. Primeramente unos números para situar lo que es nuestra empresa. Veralia Zaragoza, y tenemos unas imágenes de lo que es la planta. Vidrio reciclado desde el año 68, imágenes de la época. $500 millones de envases fabricados al año en 200 modelos diferentes y 15 colores de vidrio distintos. 200 clientes que exportan a 5 continentes. Cuidamos el medio ambiente, la economía circular y hay productos nuestros que llevan el 90% de vidrio reciclado. Esta es nuestra empresa en Zaragoza. Bien, agradecemos al Gobierno de Aragón el premio a la excelencia, al IAF, el haberlo promocionado. Nuestro modelo de excelencia empresarial se llama BIM, significa Verala Industrial Management en este momento. Es un camino basado en mejora continua, en desarrollo de competencias de los equipos y en reducción de costes. Está lanzado en 3 fases, es una carrera de fondo, empieza en el año 2013 hasta el día de hoy. La primera parte se llama BIM Transformación, año 2013 al 2015, en la que se desarrolla en 3 ejes el BIM Transformación, en infraestructura de gestión, en mentalidad y comportamiento y en sistema operativo. A nivel de infraestructura de gestión, trabajamos en participación de los equipos, comunicación, formación y motivación. Fomentamos a nivel de toda la planta las cascadas de reuniones, de manera que toda la información fluya en sentido ascendente y descendente. Todo el mundo sabe todo de lo que ocurre en la planta. Tenemos actualizados los indicadores de proceso y hemos lanzado también en aquellos años un sistema de comunicación fuerte para llegar a todos los trabajadores. También hemos dado formación de análisis de problemas sencillos, 5 porqués, Kaizen, a nivel de prácticamente toda la plantilla, en este caso fue el 50%. Lanzamos una política de reconocimiento para que la gente se sintiese parte importante de lo que era nuestra empresa. El 80% de la plantilla recibió algún reconocimiento en la época. El sistema operativo, como otra de las partes fundamentales, tratamos de reducir la variabilidad y la inestabilidad de nuestros procesos. Para ello, trabajamos en desarrollar estándares de trabajo explicados a todos los trabajadores. En esos 2 años se desarrollaron unos 120 estándares de trabajo para las diferentes áreas de la planta, explicados a todos los trabajadores y conocidos por todos los trabajadores. Y implementamos gráficas de control para poder seguir nuestros procesos y adelantarnos a los problemas debido a las variabilidades. También, como sistema operativo, trabajamos en grupos de innovación. El 60% de los trabajadores en aquellos años participaron aportando buenas ideas de mejora al proceso, de mejora a cómo se hacían las cosas, de reducción de costes, que fueron implementadas en planta y, viendo los resultados, pues fueron planteadas al resto de fábricas del grupo, como decía antes, 32, y algunas de ellas fueron premiadas a nivel internacional. En la época también lanzamos la Cátedra Veralia con la Universidad de Zaragoza, de la que han salido importantes desarrollos técnicos y formación importante de bastantes alumnos.
Trabajamos también en mentalidad y comportamiento como tercer eje en esta fase. Ahí lo orientamos fuertemente a un control del proceso y orientado al cliente. Marcamos y planteamos un seguimiento exhaustivo de los indicadores de todo el proceso y unas gráficas de seguimiento de estos indicadores para ver evoluciones y seguimiento. Me he pasado, se me ha olvidado adelantar, ya lo siento, pero bueno, os lo voy contando. Pasamos al BIM Sostenibilidad, que fue del 2016 al 2017. En el BIM Sostenibilidad habíamos ya planteado lo que serían los cimientos de un edificio. Al lado, en la parte superior, aparecen las botellas, que es en lo que basamos nuestro BIM Sostenibilidad. Podéis ver en el gráfico de la derecha cómo las botellas están lideradas por los jefes de las distintas áreas de la planta, con lo cual las botellas están implementadas en el comité de dirección, es decir, la dirección participa también en algunas de estas botellas. ¿Qué es una botella? Pues una botella es un equipo multifuncional, y subrayo multifuncional, para romper las barreras interdepartamentales y que no todo el mundo piense que es el que más trabaja, sino que comprenda a su compañero que también tiene problemas y dificultades. Esto está formado por líderes con conocimientos en identificación y priorización de pérdidas. Se trata de generar nuevos estándares, ¿vale? Y está fundamentado en un programa de formación BEL de todos los trabajadores. Hay distintos niveles de formación, digamos el White Belt a toda la plantilla. Repetimos técnicas de resolución de problemas sencillas a todos los trabajadores. El Yellow Belt, que formamos a 20 personas de planta para atacar problemas con resolución de problemas de Basic Kaizen, y otras 15 personas en Mayor Kaizen, con lo cual conseguimos un nivel de formación importante de la plantilla. ¿Cómo funciona una botella? Bueno, pues una botella, en la parte superior tenemos aquí un loop infinito de funcionamiento. La parte superior sería lo que es la botella, la parte inferior sería lo que serían los equipos de realización de proyectos. El equipo de la botella, en la parte izquierda, de cada 6 meses hace un análisis de pérdidas de esa área de negocio y decide qué proyectos se lanzan para lanzar sus mejoras. Entonces analizan estas pérdidas, estas posibilidades de mejora y promueven unos grupos de desarrollo de estos proyectos. Estos grupos de desarrollo de los proyectos los realizan, tienen reuniones semanales y se va haciendo un seguimiento de la evolución del proyecto y dependiendo del tipo de proyecto, pues puede ser 6 semanas, 12 semanas, etc. De este proyecto salen una serie de mejoras, una serie de estándares que se implementan en los procesos. Estos estándares planteados en los procesos dan unos resultados que medimos. Y si los resultados son buenos, pues los podemos extender al resto de planta, a otras plantas, etc., ¿no? En esta fase han salido 480 estándares de trabajo para explicar a todos los trabajadores de las áreas que estaban involucradas. ¿Lo he apagado? No. Bien, de aquí llegamos al año 2017, fue el año que Verallia Zaragoza obtiene un cambio significativo en sus indicadores, en sus resultados. Observamos un compromiso importante de la plantilla a la hora de desarrollar sus trabajos. Es el año con menos accidentes en la historia de Verallia Zaragoza. Redujimos el 50% de los problemas con nuestros clientes, por tanto, incrementamos la satisfacción de manera importante, también redujimos sus costos. Mejoramos fuimos referencia ibérica a nivel de gestión energética. Mejoramos los resultados, lógicamente, productivos también, y las averías se redujeron en torno a un 20% y la fábrica fue piloto en reducción de repuestos. Bien, aquí llegamos, recibimos el premio a la excelencia empresarial y estamos ya en el año 2019 y ¿ahora qué? Pues ahora llega el BIM 2.0, habíamos hecho la fase de transformación, la fase sustain, estamos en el BIM 2.0, que viene a resumir, a recoger, digamos, un poco los frutos, pero ya con las técnicas bien implementadas dentro de la planta. Habíamos hecho la base de los cimientos, habíamos puesto los pilares con las botellas, hemos conseguido a lo largo del año 2017 esa excelencia operacional y esa gran satisfacción de clientes y nos vamos hacia el futuro pues con un desarrollo, trabajando en el desarrollo de las personas, en la erradicación de pérdidas
y en la reducción de costes. En este año estamos en el top 5 de 32 fábricas a nivel mundial, a nivel de calidad de clientes, y en el top 5 de 32 fábricas de incremento de productividad. Y he llegado en tiempo suficiente. Muchas gracias a todos por la atención.